a los medios de comunicación su presencia en esta conferencia, a la que hemos convocado junto con dirigentes de organizaciones del campo y de la ciudad y de las ciudades de México para tratar asuntos que son de interés nacional y de interés general. Queremos informarles que el día de ayer, 13 de febrero, se concentraron compañeros aquí en el Senado por la mañana, que posteriormente se movilizaron hacia la Secretaría de Gobernación. Aquí fueron atendidos los compañeros por la presidenta de la Comisión de Agricultura, por el secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, por el presidente de la Comisión de Pesca y por el secretario técnico de la Comisión de Educación, fundamentalmente con el objetivo de ir abordando los temas y la problemática que no ha encontrado soluciones todavía, para tratar de ir avanzando en que el campo y temas tan importantes como la educación encuentren soluciones y alternativas. Hoy aquí nos acompaña el compañero José Dolores López, dirigente de la SUAC a nivel nacional. Nos acompaña también el compañero Felipe Rodríguez, de la Comisión Ejecutiva Nacional de la UPRE, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Nos acompaña también el compañero Saúl Vicente, que es compañero dirigente, representante de la UFIC, de la unidad de la Fuerza Indígena y Campesina en México. También nos acompaña el compañero Aureliano Aldama, que es el compañero dirigente de la Confederación Nacional de Pescadores en México. Y también nos acompaña Jacqueline Valdés, compañera que es de las dirigentes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, entre otros líderes que están aquí presentes junto con nosotros. Queremos decirles que se requiere una gran reforma para el campo de México, y entre esta reforma está la reforma de la tierra y la reforma del agua, que fue parte de lo que se vino a buscar, a pedirle al Senado de la República que puedan avanzar en estas reformas, que son reformas legales, las que se están pidiendo, que no son reformas constitucionales. Esto significa que con la mayoría que tiene Morena y sus aliados podemos lograr que estas reformas puedan avanzar y se pueda hacer y se puede ir haciendo justicia en el campo, en el tema del agua y en el tema de la tierra, reconstruir el tejido social de los ejidos y de las comunidades indígenas y lograr que los ejidos y las comunidades indígenas, que tienen la mitad de la tierra, el 52% de la tierra del país, puedan ser un factor también productivo que nos genere condiciones para lograr la autosuficiencia alimentaria. Lograr reconstruir el tejido social de los ejidos y de las comunidades que actualmente se encuentra deshecho y pulverizado después de la reforma del 92 de Salinas, en donde puso a la venta estos 103 millones de hectáreas a nivel nacional que pertenecen a ejidos y a comunidades indígenas en nuestro país. Hoy necesitamos avanzar con mucha certeza para lograr la autosuficiencia alimentaria en México. Pero también necesitamos, y es parte de las demandas, que le den su espacio. La Constitución garantiza el derecho a asociarse y a organizarse en el país, y que a través de tus organizaciones tú puedas estar representado, y el Estado mexicano está obligado a atenderte y a darte respuestas. Después de que durante la etapa neoliberal proliferaron organizaciones sociales en México que se convirtieron en organizaciones clientelares, en organizaciones que vivían del diezmo y del moche, en organizaciones que estaban imbuidas, metidas en el tema de la corrupción y de la impunidad, hoy estamos planteando la necesidad de que reconstruyamos el sujeto social, el sujeto social de la transformación en el país a través de un nuevo tipo de organizaciones sociales que sean honestas,
que actúen con valores éticos y morales, organizaciones sociales que actúen bajo un esquema realmente democrático, de transparencia, de rendición de cuentas, organizaciones sociales que realmente estén al servicio de sus agremiados y de su gente, y no al servicio de líderes que muchos de ellos se convirtieron e hicieron de la corrupción su práctica cotidiana. Hoy estas organizaciones sociales y muchas otras reclamamos un espacio de diálogo con el gobierno federal para que las demandas de nuestras gentes sean atendidas y tengan respuesta después de muchos años de espera. Por eso vamos a pedirle inicialmente a los compañeros Aureliano Aldama, dirigente de los pescadores del país, que haga un comentario sobre esta primera movilización que estamos organizando a nivel nacional, y esperamos que el 10 de abril haya una gran movilización en el Zócalo de la Ciudad de México con miles de productores rurales e indígenas de nuestro país y pescadores, fruticultores, ganaderos, para buscar poner al campo nuevamente en la mesa del debate nacional y de la atención por el Estado mexicano a sus justas demandas y reclamos que tiene el campo ante México. Adelante, Aureliano. Muchas gracias, senador. Muy buenos días a todos los medios. Muchas gracias por permitirnos nuevamente poder expresarnos, por permitirnos nuevamente el poder ser escuchados. La pesca y la acuacultura en el país estamos atravesando los peores momentos, al igual que los compañeros agricultores y ganaderos. La producción primaria del país necesitamos mucho de la ayuda. Por eso esta mañana queremos pedirle a los senadores, a todos, sin distinción de colores, que hagan algo por la actividad primaria, por los productores de alimento, como en el caso nuestro, que somos los pescadores y los acuacultores. Y me atrevo a hablar también por los compañeros acuacultores, porque si algo hemos tenido en esta crisis es que nos ha permitido unirnos, nos ha permitido estar unidos, estar juntos con nuestras coincidencias por la necesidad de sobrevivencia. La pesca en el país, estamos necesitando mucho del apoyo de las dependencias del gobierno federal y de las dependencias de los gobiernos estatales. Tenemos un país invadido por muchas especies de productos, precisamente el mar, en nuestros mercados. No podemos tampoco exportar, quienes todavía tienen la posibilidad de exportar, los compañeros productores. Nos encontramos con las trabas en Cofepris, en Senacica. No es posible que en nuestro propio país se nos cierren las puertas y estén las puertas abiertas de allá para acá. Que todo mundo, que cualquier país puede importar cualquier tipo de producto sin restricción alguna, ni siquiera sanitaria. Aún es tiempo de que puedan hacer algo por la actividad primaria. Necesitamos que haya un plan de trabajo como gobierno, como país, para que la administración que vengan, quienes vengan a ocupar los puestos claves, que nos puedan generar condiciones de trabajo, que no se pierda cada vez que hay un cambio de administración. No podemos seguirnos perdiendo como país y en vez de ir hacia adelante, ir caminando como los cangrejos hacia atrás. Es necesario que se declare a la actividad primaria, a la producción de alimentos, como prioridad, o no sé, ya no sabemos cómo decirlo, como seguridad nacional. El problema del agua, lo escuchábamos ayer los compañeros, cada vez es más fuerte y no se va a poder sembrar muy poco. Y eso quiere decir que va a haber escasez de alimento. ¿Y de dónde se tiene que sacar el alimento? Del agua, del mar. Entonces, es un llamado así desesperado. Aún tenemos esperanza, no la hemos perdido, señores funcionarios. Ayúdennos. No puede faltar el frijol, el agua, el maíz, el pescado, la carne, la leche, ni los huevos.
Tenemos que seguir nosotros, compañeros, luchando, tenemos que seguir alzando nuestra voz. No es posible que la producción de alimentos en nuestro México no tenga los apoyos necesarios para seguir produciendo. Estamos a punto de desaparecer, de verdad. No es solamente discurso. Señor presidente, haga algo por nosotros. Aún puede, aún hay tiempo. Muchas gracias. Vamos a tratar otro problema que es importante. Ustedes saben que como parte de los compromisos que hubo de este gobierno federal, de nuestro gobierno con Andrés Manuel López Obrador, fue avanzar en la solución de regularizar el problema de la educación en México. Hay muchos rezagos en el tema educativo y como los maestros se han seguido movilizando, prácticamente las mesas de negociación para seguir avanzando, ya se avanzó en la reforma educativa, pero faltan muchos temas para regularizar el tema de la educación en nuestro país. Hay muchos rezagos en el tema educativo, hay muchas dificultades en el tema educativo. Por eso hoy queremos pedirle al compañero, ustedes saben también que ayer precisamente la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores en la Educación le planteó al presidente de la República una reunión. Todavía hay cientos de maestros que han sido despedidos y no han sido recontratados por la Secretaría de Educación Pública. Todavía hay muchas escuelas irregulares que no han podido ser regularizadas los planteles y las nóminas de los maestros porque no se han abierto los cauces para buscar encontrar a un espacio para lo que ya reconoce la Constitución y la ley, que es la educación social. En México hay 3 sectores, no 2 sectores en el tema educativo y en el tema de la vida de la República. El sector privado, el sector público y el sector social. Y el Estado debe comprometerse también con el sector social a coadyuvar para hacer realidad este derecho humano que es el derecho a la educación. Por eso el Estado debe de coadyuvar y apoyar estas estrategias de escuelas populares, de escuelas sociales, de cooperativas que se han armado en todo el país ante la incapacidad y la negativa del modelo neoliberal de llevar la educación hasta el último rincón de la patria. La gente se ha tenido que organizar en sus comunidades rurales, en sus comunidades indígenas, en sus colonias populares para lograr que la educación sea una realidad. Hoy que el gobierno federal reconoce la educación como parte de un sujeto social, necesitamos que también se comprometa porque la educación del sector social coadyuva a lograr que este derecho en México se haga una realidad. Vamos a pedirle al compañero Felipe Rodríguez que nos haga un comentario sobre el tema educativo. Buenos días a todos los medios que están acá, a los compañeros de las diversas organizaciones sociales que están acá en esta conferencia de prensa. Pues primero agradecer a los senadores que nos recibieron ayer y que nos dijeron que esta era la casa del pueblo. La verdad, nos sentimos halagados porque no nos habían dicho eso. O sea, llegar tranquilos, pacíficos como lo hicimos acá y luego entrar acá, pues no nos queda más que agradecer a los senadores, a José Narro, a los presidentes de la Comisión de Pesca, de Recursos y de Agua, que nos recibieron, de Educación, pues que atienden al pueblo. Yo digo que el pueblo no tiene que hacer muchas colas acá, nada más, pues ábranle la puerta y platiquen con ellos. Esa es la relación que debe haber entre el Senado y los movimientos sociales. Y no va a haber problema, no debe haber ningún problema de llegar en ningún plan agresivo. Las organizaciones sociales que estamos acá somos pacíficas,
somos de lucha de muchos años. Nosotros llevamos 37 años en la lucha por los derechos del pueblo y seguimos avanzando en todo el país por varios derechos. La lucha por la educación es un derecho que lo vamos a seguir enarbolando, y hemos dicho, donde haya un basurero va a haber una escuela que si se necesita, donde hay una cantina, un bar, en lugar de eso mejor una escuela. Y por eso nos acusan de que creamos escuelas públicas. Bueno, son públicas, son del pueblo, y hay muchas organizaciones como nosotros que se dedican a organizarse con los comisarios ejidales, con los delegados de las colonias, y le entramos a ese trabajo. Y obviamente les voy a decir una cosa, la mayoría de los dirigentes sociales no quieren ser diputados ni senadores, porque acá hay representación, pero les quiero decir que desde aquí, desde esta tribuna, hay que pedir que no haya ninguna escuela que esté siendo atendidos sus estudiantes en espacios pequeños o rentados cuando son escuelas públicas. Si las escuelas privadas tienen espacios más grandes, entonces sí le pedimos a la Comisión de Educación del Senado, a la de la Cámara de Diputados, a la secretaria de Educación, la compañera, y lo digo con todo respeto, la compañera Leticia Ramírez, pues que reciba a las organizaciones sociales que hacemos trabajo educativo para que se resuelva este tema. Y hay otros temas más importantes que queremos que se resuelvan antes de que se vaya este gobierno. Miles de maestros no tienen base. Y entonces necesitamos que un maestro que tiene 10 años dando clase tenga su base, como lo tienen los trabajadores de aquí del Senado, pues como lo tienen todos los trabajadores de este país, la mayoría. ¿Por qué un maestro no va a tener base cuando tiene 10 años, 12, 15 años? ¿Por qué no le dan la base? Entonces, esa es una petición que traemos en nombre de esos miles de compañeros. ¿Qué vamos a hacer si no tienen base? Pues una huelga de hambre aquí afuera del Senado o en la Cámara de Diputados. Y un maestro en huelga de hambre pues va a dejar qué decir. Por eso la Comisión de Educación de acá tiene que ponerse las pilas para que no haya maestros, y yo digo, no haya trabajador de este país después de los 6 meses, como dice la ley, que no tenga base. Entonces, eso lo vamos a seguir levantando, esa bandera. ¿Y por qué nos van a acusar de que levantar una bandera justa es ilegal, o que los movimientos sociales levantan banderas que no son justas? Esas son banderas justas. Donde haya un niño de preescolar que quiera tener una escuela, o que sus papás quieran una escuela pública, como lo dice la ley, ahí vamos a crear un preescolar público. Porque no se vale que haya miles de niños todavía en el Estado de México, en el país, que no tienen acceso a una escuela, o no tienen una escuela de preescolar público. La ley dice, en 2013 se aprobó la ley de preescolar como una obligación, y la educación media superior también es una obligación. Entonces, la educación media superior, pedimos que también entren a los programas de construcción de infraestructura. Está bien, alabamos ese programa de la escuela nuestra, porque ¿saben qué? A la gente le dan su dinero y los padres de familia construyen, y a las empresas no se llevan los moches. Pero también queremos que las escuelas preparatorias de bachillerato tengan acceso a ese programa. Entonces, la educación la vamos a seguir defendiendo, como en Guerrero, 115 prepas, donde hay 1,200 maestros que no tienen derecho, no tienen base, no tienen derechos laborales. Los alumnos sí reciben su certificado de prepa, cuando terminan, reciben su beca bienestar, pero los maestros que les dan clase no tienen derecho. ¿Cómo puede ser que en un país como México no haya maestros que no tengan sus derechos laborales? Eso es lo que, por eso nos movimos.
Si no nos movíamos por la pandemia, pero ahora ya se acabó y ahora nos vamos a mover de manera pacífica, vamos a movernos por todo el país de manera pacífica. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a caminar por las carreteras antes de llegar el 10 de abril. Vamos a caminar sin obstruir, ¿ok? Sin obstruir. No vamos a tapar ninguna carretera federal. Vamos a caminar como caminan los peregrinos a sus santuarios. El santuario de los campesinos, de los que luchamos por un derecho, va a ser el Zócalo. Y vamos a llegar al Zócalo antes del 10 de abril, el 8 o 9, para conmemorar ahí el asesinato de Emiliano Zapata, luchando, como decía Emiliano Zapata, luchar por tierra, libertad y democracia debe ser permanente. Y aquí las organizaciones sociales del campo y la ciudad vamos a seguir luchando por esa demanda, por esa bandera, compañeros periodistas. Por eso vamos a seguir en lucha y que vivan las organizaciones sociales y los movimientos sociales de izquierda, genuinos del pueblo. Esos son los movimientos sociales que este país debe entender que no van a desaparecer por decreto. Esos movimientos sociales vamos a salir cada que haya una demanda del pueblo y nos solidarizamos con todos los compañeros que luchan por el agua. Ahorita van a hablar sobre eso. Queremos agua para el pueblo primero, queremos un derecho, que el agua sea un derecho humano y que vivan las organizaciones sociales que luchan también por el agua. Muchas gracias, senador Narro, muchas gracias, senadores, compañeros. Vamos a seguir adelante en la lucha, reitero, pacíficamente, pero enérgicamente. Bueno, compañeras y compañeros, como ya oyeron, luchamos para que se regularicen y se cuente con apoyo para que estos maestros, muchos maestros de estos, son maestros que han dado clases, que están dando clases en forma voluntaria, que han dado su tiempo y su esfuerzo para educar a cientos de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes en nuestro país, que hoy se requiere reconocerlos, darles derechos y apoyar ese sistema popular de educación que busca cubrir esos huecos que durante mucho tiempo dejó el modelo neoliberal y que el propio Estado mexicano no es capaz de resolver. Por eso la sociedad se ha organizado para hacer realidad el derecho a la educación a través de sus organizaciones y de su gente. Pero también se requiere que se reciba el apoyo para esas escuelas de las becas de bienestar, porque parece que esos niños no existen. Entonces no tienen los apoyos de las becas de bienestar o de las becas Benito Juárez y también del programa La Escuela es Nuestra. Esas escuelas requieren apoyos para tener espacios dignos y para que los niños, como cualquier otro niño mexicano, tenga el apoyo, y todavía esos niños viven en condiciones mucho más difíciles porque son escuelas que surgieron desde abajo con muchas necesidades y están ubicadas en las colonias pobres, en los cinturones de pobreza de nuestro país. Por eso estamos planteando que deben de incorporarse esas escuelas a las becas de bienestar y a la escuela nuestra para que se dignifiquen los espacios educativos. Sobre el tema indígena, que es muy importante, hay una reforma que presentó el presidente de la República para modificar el artículo 2 de la Constitución y reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, como sujetos de interés público, que es muy importante. Se había reconocido a los pueblos indígenas en la Constitución, pero no como sujetos de derecho, como sujetos de interés público, que es lo que hoy se presenta por nuestro presidente de la República en ese gran paquete de reformas que se presentó hace unos días, el 5 de febrero. Quiero decirles que desde el pueblo, desde la movilización y desde el movimiento, vamos a luchar para apoyar a nuestro presidente para que esas reformas salgan adelante. Vamos a luchar para que la reforma del agua, la reforma de la tierra, la reforma indígena, las reformas que están pendientes en nuestro país se puedan hacer realidad en beneficio del pueblo de México. Vamos a pedir al compañero Saúl Vicente que nos haga un comentario sobre este tema. Padiushi, Bichene Bizanaka. Muy buenos días, señoras y señores, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos. El día de ayer iniciamos una jornada de movilizaciones, iniciando aquí frente a las instalaciones del Senado de la República,
en la cual planteamos una serie de demandas que nos parecen trascendentales para nuestros pueblos y nuestras comunidades y para el pueblo de México. Entre ellas, la aprobación inmediata de la nueva ley de aguas, pero también por una nueva ley agraria que reconozca las tierras y los territorios de nuestros pueblos con todas sus facultades. Y también planteamos que en ese contexto estas iniciativas de ley son complementarias a la iniciativa de reformas constitucionales que ha presentado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En particular, la reforma al artículo 2 de la Constitución, como ha señalado el senador Narro, por el que se reconozcan a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, que es el punto fundamental que faltó durante las reformas del año 2001, cuando se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas después de la firma de los acuerdos del Ejército Zapatista en San Andrés con el gobierno de México. Y por esa razón, esta es una deuda histórica que hoy enarbola nuevamente nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Pensamos que este es un elemento fundamental porque, miren ustedes, y decimos que va de manera complementaria, porque un ejemplo quiero ponerles. La comunidad indígena otomí de San Francisco Magú, del municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, desde el año 2012 le han querido arrebatar 5,000 hectáreas de bosque, desde donde además se nutren las fuentes de agua para esa comunidad y para ese municipio, para imponer ahí un desarrollo inmobiliario de 10,000 habitaciones. En medio de esta crisis hídrica, esa es la intención. Logramos frenarla en aquel entonces con las movilizaciones, pero hoy nuevamente el municipio de Nicolás Romero, que en 2014 aprobó la Asamblea General Comunitaria de San Francisco Magú para reconocerlos como comunidad indígena, hasta ahora no ha sido reconocido en el catálogo de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Y este es un derecho de autoadscripción que se encuentra establecido en los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y por esa razón, pensamos que la reforma constitucional, con el reconocimiento como sujetos de derecho público de los pueblos y comunidades indígenas, no tendría ninguna razón de que el gobierno del Estado de México siga sin reconocer a esta comunidad indígena, porque además en nuestros pueblos y comunidades indígenas provienen la cuarta parte de todas las aguas nacionales y sin embargo se han entregado en los gobiernos anteriores más de 77,000 concesiones para extracción de agua a intereses privados. Esta es la importancia de esta reforma constitucional, pero al mismo tiempo, este es el planteamiento complementario de que la reforma constitucional también debe ir encaminada a establecer y aprobar estas leyes como la ley de aguas, como una nueva ley agraria, y también pidiendo desde esta tribuna a la Cámara de Diputados para que apruebe la minuta que este Senado envió a la Cámara de Diputados para aprobar la Ley General de una alimentación adecuada y sustentable. Este es el marco de derechos en el cual estamos exigiendo y pensamos que debe de llevarse a cabo. Por esa razón, me sumo a los agradecimientos a los senadores y senadoras que el día de ayer nos recibieron y sobre todo porque se comprometieron a impulsar y brindarnos el apoyo para que estas leyes y estas reformas puedan continuar y puedan aprobarse. Hacemos un llamado a los senadores y a los diputados para que aprueben las reformas, las iniciativas de reforma constitucional y legales que ha presentado el presidente de la República, pero también a las iniciativas ciudadanas de ley de aguas, de ley agraria y de ley de alimentación que hemos presentado. Dios quise pelatubichane bizanaca. Muchas gracias, hermanas y hermanos.
Bueno, Saúl, que es un compañero indígena de Juchitán, zapoteco, que viene de esa comunidad que mucho ha luchado para ser parte de esta transformación que está viviendo nuestro país. Hoy aquí habla en representación de los pueblos indígenas de México. Vamos a pedir a la compañera Jacqueline, que es de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, que nos haga un comentario sobre el tema del agua. Muy buenos días a todas y a todas. Es muy importante ahorita este momento hablar sobre el tema del agua, sobre lo que estamos pasando. Estamos de acuerdo en que ya haya una ley, iniciativa de ley de aguas, pero desde la Coordinadora Nacional no queremos una ley amañada, una ley que quede al mismo modo de la Ley Nacional de 1992. Queremos que se respete la iniciativa de ley que Agua para Todos construyó desde abajo en unos años que costó una construcción, organización, costó mucho trabajo ciudadano en defensa del agua. Estamos defendiendo el agua desde hace muchos años. Hoy queremos un agua que respete el derecho humano al agua, que respete los 12 consensos que se construyeron. Aquí están hablando los compañeros de los derechos, derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho al medio ambiente y todos los derechos conectados que tienen que ver con la relación del tema del agua. Hoy tenemos las Contralorías Sociales del Agua en varios estados de la República Mexicana. Vamos a dar la batalla porque no queremos esa ley amañada. Y desde el fondo de la tierra, desde el norte y del sur, decimos, el agua no se vende, se ama y se defiende. Ya basta de todas esas concesiones que siempre nos han quitado el agua a pueblos originarios, a manantiales, a todas partes les han quitado el agua. Hoy estamos muy comprometidos en defender el agua. El derecho humano al agua tiene que ver con todos los derechos colectivos desde las colonias, desde las alcaldías, desde los gobiernos, que tiene que ver con unos gobiernos que tienen que ir a la par, caminando para defender el agua. Hoy queremos que ya todo esto que está pasando con el tema de las concesiones, ya se vea, que ya se quite la corrupción, porque hemos tenido desde 1992 una corrupción, pero desde Salinas, que bien lo sabemos, que en esos gobiernos nos hicieron una ley a modo, una ley para quitarnos el agua, para democratizarla. Agua para Todos quiere una ley, pero una ley ciudadana, una ley que diga el derecho humano al agua y que los ciudadanos tengamos el derecho a defender nuestra agua. Tenemos muchos problemas ahorita en la actualidad, estamos en un tiempo difícil, vienen las sequías, ya la están pasando los estados de la República Mexicana. La cuestión hídrica, el estrés hídrico que en todo nuestro país sigue avanzando cada día más. Pero hoy nos estamos organizando desde las colonias, también viendo esa falta de agua que nos está haciendo, esa parte económica que estamos gastando los ciudadanos que no deberíamos, donde nos están vendiendo todas esas pipas a cobro. Los ciudadanos no van a aguantar una situación que se venga masiva y no queremos confrontarnos con el gobierno. Le hacemos un llamado al gobierno
y a los aquí que nos invitaron aquí los senadores que están trabajando en esta ley y se los agradecemos, pero sabemos quién está de malhechor y evitando que la ley ciudadana salga adelante. Están poniendo el paso para que no salga esa ley. Quieren que salga una ley amañada y la tenemos que defender todos los ciudadanos. Estemos atentos al llamado, porque el agua se ama y se defiende, no se vende, y México tiene que defender su agua. Muchas gracias. Muy bien, compañera. Vamos a pedirle al compañero Lolo, compañero José Dolores, que haga un comentario sobre el tema de la lucha por la tierra, por una nueva ley agraria que defienda la propiedad social de la tierra, pero que también logre que los ejidos y las comunidades se conviertan en sujetos productivos para poder avanzar en la autosuficiencia alimentaria. Adelante, Lolo. Gracias, senador. Muchas gracias, compañeros y compañeras de la prensa. Primero que nada, desearles mucha felicidad a todas y a todos en este Día del Amor y la Amistad. Y segundo, agradeciendo el recibimiento, igual que mis compañeros de los senadores el día de ayer, porque eso demuestra que todavía sigue habiendo cierta simpatía o cierto empatía en los problemas y necesidades de los organizaciones sociales, pero sobre todo de los productores del país. El día de ayer hicimos una movilización que iba enfocada prácticamente a dos temas fundamentales en la Secretaría, en el Senado, y algunos temas específicos relacionados con la demanda de los productores en la Secretaría de Gobernación. Y aquí en el Senado tuvimos el recibimiento importante de varias comisiones, presidentes de comisiones y algunos secretarios, donde nosotros quisimos dejar muy claro dos cosas principalmente. Uno, la demanda de una ley nacional de agua que mejore sobre todo el aprovechamiento tanto en la ciudad como en las zonas urbanas y rurales. Y la otra, una ley de desarrollo rural o una ley agraria que nos ayude a resolver miles y miles de problemas y diferentes temas o casos que existen en los ejidos y comunidades del país. En el país existen más de 500 problemas graves agrarios que no han podido ser resueltos, primero porque no hay empatía para eso, creemos que también es falta de recursos para poder resolver muchos de esos, pero también creemos que hace falta voluntad para resolver algunos que no necesitan recursos. Y entonces queremos nosotros impulsar una ley que no sea la mejor la que está porque no se le conoce bien o porque no se le quiere por alguna parte del Senado, o otra que también presentaron aquí el senador Monreal, que también deberíamos de revisar muy acaso, pero sí necesitamos revisar cualquiera de esas dos o las dos y sacar una ley que le ayude, que no defienda los intereses de la gente potentada, sino que le ayude realmente a los campesinos, a los indígenas, a los ejidatarios, a los comuneros. Esa es la intención de esta movilización. Creo que hay diferentes cosas que tienen que ver con estas dos leyes, sobre todo en el tema de producción del país. Hoy en día estamos importando muchos productos, mucha parte en el arroz, maíz, trigo, cebada y diferentes cosas que podíamos estarlos produciendo acá si hubiera una ley que nos ayudara a que eso pudiera funcionar de una mejor forma. Queremos decir también que esta movilización de ayer no fue una movilización en contra del gobierno o en contra de los partidos. Es una movilización a favor del pueblo.
a favor de los ejidos, a favor de las comunidades, a favor de los maestros, a favor de los ciudadanos que necesitan agua y a favor de mucha gente que necesitamos resolver muchas de las demandas sentidas del país. Creo que eso es importante, aplaudimos la atención de los senadores el día de ayer acá. Creo que debemos de seguir con este tipo de pláticas y que debemos de seguir con este tipo de eventos para poder en un momento dado iniciar con el proceso de dos leyes importantes o tres, la del agua, la agraria y una ley forestal que nos ayude a que todo lo que está sucediendo en los ejidos y comunidades en el tema de forestación pueda cambiar. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para cerrar la conferencia, vamos a pedirle a nuestra compañera Lilia Margarita, senadora por Durango, una compañera que siempre ha sido consecuente, que siempre ha apoyado las luchas del campo y que hoy Durango atraviesa por una severa crisis por el tema de la sequía. Ella va a participar cerrando esta conferencia de prensa. Adelante, Lilia Margarita Valdés. Gracias, senador Narro. Agradezco la presencia de todos las y los compañeros de todo el país que nos acompañan. Y muy brevemente lo que les puedo decir es que el estado de Durango, mi querido estado de Durango, al igual que una gran parte del territorio mexicano, pues desde hace tiempo y pudiéramos decir décadas, sufre de los problemas del agua, sufre de los problemas de la sequía en el campo. Consecuentemente, si no tenemos sequía, tenemos inundaciones o tenemos granizadas o heladas como esta temporada. También tenemos problemas serios en el magisterio con la falta de derechos o la violación de los derechos de los maestros. Por lo tanto, nos sumamos a la lucha pacífica, a la lucha honesta de estos grandes grupos sociales de México que siempre han estado en la lucha, no es de ahorita, no es de hace unos 2 días o 3. Nos sumamos y hacemos votos y apostamos porque esta nueva forma de gobierno dé buenos resultados. No al despilfarro del dinero, no al negocio de lo que son bienes de la nación, como es el agua. Compañera, el agua es de todos y para todos, y eso de que la queremos hacer negocio y tome agüita traída de los Andes o de los Alpes, si tiene dinero, y si no tiene dinero, pues que vaya y la carree de un pozo. Queremos que haya justicia, que haya igualdad y que haya una vida de bienestar para todos y todas. Felicidades a los compañeros, no están solos, el Senado de la República los apoya y muy pronto, también unidos con nuestro presidente, vamos a dar muy buenos resultados. Gracias por su presencia, muy amables. Gracias. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Únicamente para cerrar decirle que le decimos desde aquí a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no está solo, que va a tener a un pueblo, a organizaciones del campo y de la ciudad levantadas y firmes y luchando para que esta parte de la transformación, este último año de la transformación junto con él, logremos avanzar, profundizarla y hacer realidad estos derechos que el pueblo mexicano reclama, exige y necesita. Muchas gracias. A usted, senador, le agradecemos mucho, también a la senadora Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Salud, y a nuestras distinguidas y distinguidos invitados. Gracias y buenos días. La lucha sigue. Zapata vive, vive. La lucha sigue y sigue. Zapata vive, vive. La lucha sigue y sigue. El agua no se vende, se ama y se defiende. El agua no se vende, se ama y se defiende. Y comentarles a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación que ya se encuentran con nosotros